¿Cómo estás, Beatriz? Bien, con frío. ¿Con frío? ¿Hace muy helado? Ay, mucho bien, gracias. No, hace mucho frío. Sí, muy helado, tenemos un día bastante frío. Ahora ya se viene el invierno crudo, de verdad. Estoy congelada, sí. Beatriz, hoy día queremos conversar un tema, ya que la semana antes pasada, cuando nos visitaste, estuvimos hablando del tema del divorcio, de la separación. Y de ahí mismo surgió este tema de los regímenes matrimoniales. Claro, entonces queremos partir por lo básico. ¿Qué es? ¿Qué es? Y de bueno, antes de hablar de eso tengo que mandar 2 saludos. Okay. Ya. Adelante. No, voy a mandar saludos a los bomberos de la Socorro que siempre me prestan estacionamiento, y también a don Víctor el Chino, que también me cuida ahí mi auto en Freire. ¿Ya? Ya, perfecto. Esos son los saludos, ya. Misión cumplida. Ya. Ahora, los regímenes matrimoniales, patrimoniales también, porque involucran patrimonio, son estos regímenes a lo que nosotros optamos una vez que decidimos casarnos. Tomamos la decisión, la parte linda, romántica, nos casamos, perfecto. Después hay que decidir, ¿hacemos sociedad conyugal o separación de bienes? Y si no decimos nada, ¿qué pasa? ¿Ya? Porque hay veces que no decimos nada, no nos pronunciamos y simplemente firmamos. Bueno, hay 3 grandes regímenes matrimoniales, que es la sociedad conyugal, la separación de bienes y participación en los gananciales. ¿Ya? Respecto a la sociedad conyugal, si nosotros no decimos nada y no establecemos nada distinto, se entiende que por el solo hecho de casarnos se nos aplica sociedad conyugal. Ya, eso es, si uno no declara, digamos, ¿cuál de los 3 podría escoger? ¿Cuál de los otros 2? O sea, si no digo que es con separación de bienes o participación en los gananciales, se entiende que por el solo hecho de casarme entro en la sociedad conyugal. ¿Y por qué es eso? Porque el legislador prevé y dice, pucha, es el régimen que un poco más asegura la condición de la mujer, por ejemplo, si no trabaja. Claro. ¿Ya? Y un poco de que una vez que tengamos todos nuestros bienes, mitad y mitad. Ah, ya. Entonces se establece un poco más justo. Entonces, entremos en cada uno de ellos, ¿ya? Entremos en cada sociedad conyugal. Sociedad conyugal significa que todo lo que adquiramos durante la sociedad conyugal, una vez que se termine esta sociedad conyugal, que se va a terminar o por divorcio o por muerte, ¿ya? Hay otras razones más, como pacto de separación de bienes, porque uno durante la sociedad conyugal se puede separar después de bienes, claro, sí. No viceversa. Entonces, una vez que adquiramos todos estos bienes durante la sociedad conyugal, al momento de terminarse la sociedad conyugal, vamos a tener que separarlos y dividirlos en 2 partes. Eso es a grandes rasgos. ¿2 partes iguales? 2 partes iguales. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Eso es a grandes rasgos. ¿Ya? Entremos ahora en distinciones. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Porque estamos hablando durante la sociedad conyugal. ¿Qué pasa si yo adquirí bienes antes de la sociedad conyugal? Esos son míos nomás, ¿cierto? De ella. Míos, se llaman bienes propios. Claro. Por lo tanto, no ingresan a esto, no tengo que dividirlos. ¿Qué pasa si mientras estoy casado me hacen una herencia, me entregan una donación o me regalan? ¿Qué pasa con los bienes que adquiero durante la sociedad conyugal, pero son a título gratuito, como los que les estoy contando? Ahí serían individuales, ¿no? También se llaman bienes propios. O sea, esos bienes tampoco entran en esta masa que se divide en mitimota. ¿Qué pasa si una mujer trabaja, tiene un patrimonio reservado y adquiere un bien bajo este patrimonio reservado, que es el artículo 150 del Código Civil, que es el famoso artículo 150? Ahí la mujer tiene que decidir. Entonces, tengo ese bien propio, o sea, ese bien bajo el patrimonio reservado, y una vez que se termine esta sociedad conyugal, voy a tener que optar. Ingreso mi bien del patrimonio reservado a la sociedad conyugal y al terminarse se une a esta masa común y se divide mi timota, o me lo dejo, pero renuncio a los gananciales que me correspondían de mi marido. No las puedo todas. Claro, y tiene que decidir la persona optar por una de las 2. Exacto. Y ese sería en el primer caso, ¿cierto? Sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Ahora, si la persona escoge el segundo, podríamos llamarle... La separación de bienes. Separación de bienes. ¿Qué pasaría? La separación de bienes es más simple porque se establece que lo que adquiera mi nombre va a ser mío. Lo que adquiera nombre del otro va a ser. Ahora, eso una vez que se termina la sociedad conyugal, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Y qué pasa si hay hijos de por medio? No, en el caso de, por ejemplo, de que... Es que ahí tenemos materia de herencia, que es otro tema. Ya. Porque yo creo que a eso te refieres, porque si nos vamos a divorciar y lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y no tienen nada que ver los hijos en ese momento, se va a separar y todo sigue quedando a nombre de cada uno, por lo tanto no hay nada que discutir. Claro. Ahora, si estamos ante una herencia, eso es distinto, ahí fallece un cónyuge y en esa eventualidad siempre el cónyuge va a tener también un porcentaje de esta herencia. Ahora, en caso de la sociedad conyugal claramente va a estar mucho más favorecido,
porque recuerden que se va a separar esta sociedad conyugal, se va a liquidar y va a quedar mi timota, y yo de la otra mitad de mi cónyuge que murió voy a además participar con un 50%, más mi porción conyugal, es decir, voy a quedarme prácticamente con más de 3/4 partes de la herencia como cónyuge. A diferencia si es separación de bienes, que ahí vamos a quedarnos... Pero se reparten las partes iguales, ¿no? No, la separación, o sea, la separación de bienes significa que la mujer también se va a quedar con la mitad, pero no voy a participar de la otra mitad, solo con mi mitad. ¿Ya? El propio solamente. Con la mitad que le corresponde al cónyuge. Ese sería otro tema después para tratar el tema de la herencia. Yo creo que sí, es un buen tema. Parte que tiene muchos también. Y hay muchas aristas, hay muchas aristas, sí. Ahora ya, tenemos este segundo régimen matrimonial que es de que cada uno, digamos, se queda con sus propios bienes. Y la otra forma es de los gananciales. Sí, es un régimen bastante menos usado y les voy a explicar por qué. Trató en su minuto de abarcar las dos mejores fórmulas de los regímenes. Entonces tiene una parte de sociedad conyugal y una parte de separación de bienes. Una vez que es la vida de esta sociedad conyugal, se entiende que lo que adquiero yo es mío, lo que adquiere él es de él, y por lo tanto tenemos un poco más de libertad, actuamos como si estuviésemos separados de bienes. Pero al momento de terminar este régimen matrimonial, por las razones que ya vimos, vamos a actuar como si fuese una sociedad conyugal y por lo tanto los dos nos vamos a ver favorecidos mitad y mitad. Pero todo esto requiere de inventario, de un sistema un poco más engorroso que lo hace poco aplicable, mucho más, porque tenemos que al momento hacer un inventario al momento de que nos casamos, qué bienes teníamos y hacer un orden. Pero eso se hace desde el comienzo, ¿no? Sí, se tiene que crear desde un comienzo. Ojo, pero lo que les decía anteriormente es que si yo me caso bajo sociedad conyugal, puedo durante la vida de mi matrimonio optar a separación de bienes o participación en los gananciales. Claro. Pero una vez que me caso con estos regímenes matrimoniales, no puedo irme a sociedad conyugal. ¿Se entiende? Sí. Claro, de la otra forma puedo optar por esta, pero en la otra solamente y escojo esta forma y ya no puedo volver a sociedad conyugal. Exacto. O sea, o escojo participación en los gananciales o separación de bienes, pero no puedo volver a sociedad conyugal. Pero yo siempre les digo, sobre todo cuando son clientas mujeres y necesitan una asesoría y me conviene separarme de bienes, hay que ver qué nos conviene realmente, en qué sentido. Si la mujer no está trabajando y se ha dedicado siempre al cuidado del hogar, de los niños, y realmente el que provee es el marido, sociedad conyugal. ¿No conviene sociedad conyugal? No se vaya nunca a la sociedad conyugal, nunca se cambia separación de bienes, aunque el marido trate de engrupírsela por ningún motivo. Claro, sociedad conyugal. Entonces, ahí se queda porque siempre que el marido tenga que vender algo que corresponde a este matrimonio, va a requerir su autorización, va a tener que firmar, va a saber que tiene que hipotecar. Y le va a corresponder la mitad una vez que se termine la mitad. Entonces, por favor, no se mueva de ahí. Ahora, si es una mujer, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida y supongamos se casa con alguien que no tiene un trabajo estable, a lo mejor ahí le convendría mucho más separación de bienes financieros. Si el marido es un zángano y la que trabaja más es ella y él está viendo como casi como las cochihuahuas, así como sea, si él es un poco cafichón, claramente conviene separación de bienes. Chao. Y también cuando conviene, cuando los dos son muy trabajadores, buenas personas y todo, también conviene a veces separación de bienes si queremos ser independientes. Claro. Eso ayuda mucho porque protege los bienes y además permite que hagamos sociedades entre matrimonios. ¿Me entienden? No sociedad conyugal, no, ya somos socios. Pero si queremos establecer una sociedad de responsabilidad, queremos hacer cosas en conjunto, podemos ser socios, pero siempre que estemos separados de bienes. Claro. Entonces, tenemos que ver qué queremos hacer con nuestra vida, cómo nos proyectamos, qué personas somos, y ahí decidamos. ¿Cuál es el mejor? Y en relación a los gananciales tengo dudas ahí, porque lo encuentro muy parecido a separación de bienes. Es muy parecido. Es muy parecido. La diferencia sería solamente el tema de las boletas. No, al momento de terminar. Inventario. La diferencia principal es al momento, claro, el inventario, pero al momento de terminar la liquidación de esta participación en los gananciales, ¿qué pasa? Ahí ambas partes se ven favorecidas y vamos a tratar de repartir en los mismos porcentajes. Beatriz, ¿qué tipo de sociedad es la que más tú ves que ocurre en la vida real? Es que depende, porque por ejemplo cuando yo creo que sociedad conyugal es lo que más hay. Primero porque los matrimonios más antiguos se estilaba y era muy mal visto que se quisieran casar con separación de bienes. Entonces es muy común, existen muchos matrimonios actualmente todavía que están con sociedad conyugal, pero se ve mucho que los matrimonios más jóvenes todos optan por separación de bienes. ¿Tendrá que ver un poco con el desconocimiento de la gente? Yo creo que más que con el desconocimiento, yo creo que esos matrimonios antiguos en que la mamá estaba mucho más en la casa, les favorece incluso. Yo creo que tiene que más ver bien con
que la mujer se ha insertado de tal manera en el mercado laboral que también les permite hacer cosas como conversábamos independientemente, movilidad de los bienes, tanto claro, el hombre como la mujer. Ese marco es maravilloso. Claro, porque recordemos que con sociedad conyugal, para cada cosa, cada gravamen, cada venta se va a requerir que firme la mujer, porque recordemos que es el marido en una sociedad conyugal quien administra los bienes, no es la mujer. Claro. Ahí igual es importante eso. O sea, es importante porque todo es él quien representa, él, pero con autorización de ella. Claro, ella si ella no pone la mosca y el tipo no hace nada. No puede, o sea, es nula finalmente esa compraventa, entonces se requiere la comparecencia de ella. Es un buen resguardo para la mujer, pero si los dos somos emprendedores y tenemos ganas de hacer cosas, conviene mucho más estar separados de bienes. O sea, importante para la gente, cuando vaya a tomar esta decisión, primero definir bien cuál es su situación, ¿cierto? Cuál es la forma que más le conviene y de ahí tomar la decisión. Y si no es tan claro... Y estipular bien, porque si no sería sociedad conyugal. Y si no es tan claro, optar por la sociedad conyugal, que la protege mucho a la mujer y que protege a los dos por partes iguales, y que llega el minuto, si quieren emprender algo, pueden separarse de bienes. Lo que pasa es que al revés no lo van a poder hacer. Claro, de la otra manera no podría. No funciona. Claro. Y cuando hay separación de bienes, entonces ahí no es necesario declarar, por ejemplo, como los gananciales mediante algún inventario. No, porque cada bien que se va adquiriendo se incorpora al patrimonio de cada cual. Por lo tanto, yo de Tres Palmas adquiero algún bien, va a ser mío. No habría ningún problema con eso. No se requiere porque una vez que se liquide el matrimonio, se termina el matrimonio, va a ser cada uno con sus propios bienes. Okay. Beatriz, te queremos agradecer entonces el tema de hoy día, el tema de los regímenes matrimoniales, y te queremos invitar para la próxima poder conversar un poquito de la herencia. Ya, ni un problema. Es un tema bastante interesante.